Hola a todos, soy Maripau Domínguez y estoy aquí para hablaros de mi última novela, La Corona Maldita, una historia muy sugerente, fascinante, dice que un punto escandalosa sobre la vida y la manera de ser, la personalidad del primer Borbón que reinó en España, Felipe V. Felipe V ha pasado a la historia como el rey que reinó dos veces. Él era nieto nada menos que del gran rey Sol, el rey francés, el todopoderoso y absolutista rey francés, Luis XIV, hijo también del gran delfín de Francia, era duque de Anjou y no estaba llamado para ser rey de España. Sin embargo, ese fue el destino que su abuelo, el rey Sol, quiso para él. Tenía 16 años cuando en una tarde lluviosa de otoño, una tarde gris, le comunicó cuál sería su destino a ese entonces joven de 16 años y en ese momento se le vino el mundo encima. Pero Felipe V, un año después, con 17 años, tuvo que venir a España a cumplir con ese cometido. Intentó abdicar varias veces, por fin lo consiguió, abdicó en su hijo, Luis I, pero su hijo, que era apenas un adolescente, igual que él, cuando vino a reinar a España, murió de viruelas al cabo de 7 u 8 meses. Felipe V quiso luchar contra su destino, pero el destino se le impuso y casi lo aplastó, porque su alma no estaba hecha para reinar. Yo siempre he creído que la piel del hombre, de Felipe V hombre, nunca encajó en la de rey, no se sintió bien en esa piel de rey, pero tuvo que hacerlo. Y curiosamente, para no haber querido reinar, su reinado fue el más largo de la historia de España, 46 años duró. El anterior, el más largo, había sido 42, Felipe II. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención de este personaje de Felipe V, que se daba en él una grandísima contradicción. No era un hombre que quisiera gobernar y, sin embargo, su reinado, además de ser el más largo, pues fue un buen reinado, fue un reinado lleno de luces, algunas sombras, lógicamente, pero yo creo que el balance final fue un buen reinado. ¿Por qué? Pues por dos razones fundamentales. Una, porque, y ojalá tomaran nota algunos políticos de hoy en día, supo rodearse de muy buenos colaboradores. De esa época, por ejemplo, pues son nombres que han pasado a la historia de los mejores políticos, desde luego con mayúsculas, como por ejemplo José de Patiño, José de Grimaldo. Eran primeros ministros, lo que, bueno, pues hoy serían vicepresidentes o, eh, era muy buena gente, era gente que realmente tenía buena cabeza y sabía muy bien cómo había que gobernar un país. Y en segundo lugar, porque tuvo a su lado a una reina consorte como Isabel de Farnesio, que ella sabía bien que esa corona no la iban a soltar. Incluso en la novela La Corona Maldita hay un momento en el que los médicos le dicen que el rey no puede seguir gobernando porque era un enfermo mental y tenía muchas recaídas y hay un momento en el que no puede seguir y así se lo comunican. Y ella dice que si el rey no puede gobernar, ya lo hará ella por él. ¿Qué puedo destacar de aquel reinado? Pues tres cosas fundamentales. En primer lugar, que tuvo una concepción del Estado muy moderna. Es cierto que algunas comunidades autónomas hoy en día no lo recuerdan con gratitud precisamente porque centralizó tal vez en exceso el Estado, pero eso le ayudó a poder tomar las riendas de un gran imperio como en aquel momento era España. Lo que hoy conocemos como ministros, las carteras ministeriales, entonces eran consejeros, pero aquel fue el germen del Estado moderno políticamente. En segundo lugar, el ejército. Modernizó un ejército que venía arrastrando unos tercios que eran ya imposibles de soportar y su modernización del ejército, la verdad es que alcanza hasta nuestros días. Hoy en día los militares españoles, sabemos que tenemos un ejército que está entre los mejores del mundo, todos reconocen que el punto de inflexión, la modernización del ejército, se debió a Felipe V. Y por último, lo que a mí más me gusta, la cultura. Fue un rey culturalmente muy avanzado, muy cultivado, y las reales academias de España se le deben también a él, además de la Biblioteca Nacional. Él, por ejemplo, a él le gustaba mucho participar en tertulias, y muchas de aquellas tertulias, de aquellas reuniones sociales de alto nivel, se convirtieron en el germen de las distintas reales academias, como la de la lengua, la de medicina,
la de Bellas Artes, en fin, fue un reinado, yo creo, muy fructífero. Felipe V fue un hombre que padeció gravemente de dolencias mentales. En aquel momento la mente no se estudiaba en medicina, no era abarcable, todavía se venía con la idea hipocrática de los humores, los malos humores de la sangre. Le diagnosticaron melancolía, de hecho, pero hoy en día habría sido un enfermo crónico de depresión, un esquizofrénico. Algunos historiadores creen que también tenía una cierta bipolaridad. La verdad es que su mente le jugaba muy malas pasadas y tenía muchas obsesiones. Entre ellas había una, que yo no sé si era enfermedad o no, pero creo que desde luego era una patología. Era un adicto al sexo, era un obseso sexual, pero hasta el punto de que desde que era adolescente, por ejemplo, él se entregaba a las prácticas onanistas, pero con gran sentimiento de culpa. Entonces, cada vez que lo hacía, salía corriendo a buscar al confesor, ya luego se relajaba hasta la siguiente, pero la verdad es que le gustaba mucho practicarlo. Es un rey, por ejemplo, que nunca recurrió a la prostitución, siempre o se autosatisfacía o lo hacía con su esposa. Él tuvo dos mujeres. A la primera, Luisa Gabriela de Saboya, muchos dicen que la enfermedad que tenía, porque ya murió con 25 años, se le aceleró porque Felipe V no perdonaba la práctica del coito a diario. Y además podía ser a cualquier hora. De hecho, los cronistas de la época hablan de las deshoras a las que requería la reina. Hay incluso un embajador, el embajador francés en Madrid, que alertaba a Versalles de que el rey estaba demasiado cansado, demasiado extenuado, digo literalmente, por el uso demasiado frecuente que hacía de la reina. Es verdad que en aquella época el sexo en general en la corte española, lo que trajeron los franceses fue un verdadero escándalo. Hubo un choque de dos Españas, tanto que se habla de las tres culturas, pues nadie habla de las dos culturas del siglo XVIII, del tránsito del XVII al XVIII. La corte de Versalles desembarca en una España austera, de moral muy rígida, y sin embargo ellos vienen pues de la corriente libertina que imperaba en Versalles, en París, imperaba en dos direcciones distintas. Una en el ámbito más íntimo, más personal, en el lecho, donde se importaron, por decirlo de alguna manera, prácticas sexuales que eran un verdadero escándalo aquí en España y para las que la Iglesia tenía que conceder el visto bueno porque bueno, eran unas posturas que eran impensables. Isabel de Farnesio, de hecho, se sorprendió mucho cuando se casó con Felipe V, pero se hizo muy rápidamente con las costumbres de su esposo. Y por otro lado, en el ámbito social, el ámbito público. ¿Qué significa? Pues que se importaron nada menos que juegos de sociedad que eran de altísimo contenido sexual, eran incluso muy procaces, como por ejemplo el impávido, que se practicaba alegremente en los salones de Versalles y que lo trajeron también para practicarlo en España. También trajeron muchos juguetes sexuales que aquí no se conocían, como por ejemplo el dildo. El dildo es muy gracioso porque era una especie de consolador muy rudimentario, con una superficie muy pulida y que tenía como remate un camafeo para que la señora pusiera la foto del amante de turno. Bueno, entre las muchísimas fobias que tenía, no solo obsesiones, Felipe V, nieto del rey Sol, estaba precisamente la fobia al sol y a la luz. Cuando deciden trasladar la corte a Sevilla durante 5 años, Isabel de Farnesio cree que va a ser muy positivo para su esposo, porque como él es tan melancólico, pues seguramente el sol de Andalucía, la luz, le vendría muy bien, pero se equivocó. Allí en Andalucía se le reavivaron gravemente muchas de sus fobias, entre ellas esta del sol. No soportaba que hubiera alcobas iluminadas, siempre tenían que estar las cortinas corridas, y creía que si un rayo de sol le tocaba el hombro, le penetraría rápidamente en busca de sus órganos vitales para destruirlos. Eso, que puede parecer simplemente una fobia sin más, en realidad fue un gran problema para la corte, porque en aquellos meses, en aquellos años de estancia en Andalucía,
tuvieron que invertir la noche y el día. Es decir, que la corte dormía igual que el rey durante el día y estaba despierta y trabajando durante la noche. No había quien lo aguantara. Hubo muchos embajadores que se quejaron a sus respectivas cancillerías. No sé si relacionado o no con la fobia a la luz, el caso es que también durante una temporada, se le agravó en Andalucía, no soportaba la ropa blanca. Decía que la luz que emanaba del blanco de la ropa, entendamos por ropa, sábanas, mantelerías, ropa interior, etcétera, ropa de dormir, de ese blanco emanaba una especie de veneno. Y llegó hasta tal punto esa obsesión que ordenó que las únicas que confeccionaran y manipularan sus ropas personales e íntimas fueran unas determinadas monjas. Era un rey, la verdad, que tenía muchos problemas mentales y yo creo que al final todo, desde la melancolía hasta las obsesiones, se debían a eso. Por ejemplo, era un rey patológicamente aficionado a la sangre, hasta el punto de que llegaba a excitarse con la sangre. Esto lo descubrió precisamente a los 17 años, cuando venía desde Francia para instalarse ya en Madrid y tomar posesión de la corona, del trono. Durante el viaje presenció una corrida de toros. Al principio le causó rechazo, que nunca había visto nada igual, pero enseguida aquel ritual de muerte, de arena, de sangre, lo atrapó hasta el punto de que la sangre llegaba a excitarle. Tanto es así que este rey, que fue el único después de Carlos V que se atrevió a pisar el campo de batalla, él disfrutaba en las guerras. En la guerra de sucesión, en Cataluña, él fue a guerrear. Y cuentan los historiadores la excitación extraña y enfermiza que sentía después de haber ganado una batalla, paseando entre los cuerpos de los caídos, oliendo la sangre y sintiéndola en su propia ropa. Otra costumbre que tenía bastante particular es que cada mañana, no perdonaba ni una, tenía que tomar, además de su manjar favorito, que hoy en día nos parece bastante curioso, la verdad, gallina hervida, sin más, tomaba también una pócima afrodisíaca, una pócima muy rara que mezclaba leche, vino, huevo, cardamomo, en fin, era una cosa, no sé, creo que habría que ser muy atrevido y muy valiente para probarla. Así lo hizo el duque de Saint-Simon, que tiene unas memorias fantásticas sobre el devenir de la corte, pero de las costumbres, no del reinado, sino de lo que se cocía en el día a día en la corte de Felipe V. Y él lo probó, fue valiente, pero lo que escribió después creo que fue más para quedar bien con el rey, porque el hombre no sabía cómo decir que aquello estaba francamente asqueroso. Lo contó así, pero con mejores palabras. Después de haber estudiado a fondo este personaje, yo creo que España tiene una deuda pendiente con él. Así de claro lo tengo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues que todos hemos asistido a los merecidos fastos, homenajes, exposiciones, ciclos de conferencias, etcétera. Por ejemplo, a Carlos V, merecidísimo, a su hijo Felipe II, por supuesto, eh, y de los Borbones a Carlos III. Ha pasado a la historia como el mejor Borbón, el mejor rey, el mejor alcalde de Madrid. Sin embargo, Felipe V es un personaje grande en la historia de España, desde luego, pero al que no se le presta mucha atención. Parece como que, bueno, él fue el primero de esa dinastía que llegó y ya está, ¿no? Sin embargo, eh, ese choque de esas dos Españas yo creo que fue positivo. Ya sé que esto a lo mejor a los catalanes, yo soy catalana, no les gusta mucho, pero analizándolo como rey, yo creo que fue un hombre verdaderamente importante. Es verdad que la dinastía fue una dinastía impuesta. De hecho, en La Corona Maldita, en mi novela, el propio rey reflexiona acerca de, claro, como él quería abdicar permanentemente, pues él se plantea si en algún momento en la historia de España reinará un rey de su propia estirpe, borbónica, con el nombre de Felipe VI, como su sucesor en el nombre, ¿no?
y al final dice, bueno, sea cual sea esa España, por diferente que sea, que lo será, nunca podrá renunciar a las fuentes de las que ha bebido, que es la familia Borbón. Yo creo que de verdad fue un personaje importante que modernizó España.